Ya estamos listos para nuestro segundo segmento en el cual, como ya le anticipaba, vamos a hablar sobre esta decisión del presidente Jimmy Morales de solicitar al Congreso la devolución de la propuesta de reforma tributaria. ¿Cuáles son los impactos políticos que tiene esta medida? Y para ello nos acompañan el maestro, el licenciado Miguel Castillo, él es catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, y también Juan Alberto Fuentes, quien es miembro del Grupo Semilla. Y Edgar, ¿podrías empezar? Creo que sí. Empecemos con usted. ¿Cómo se percibe, digamos, desde afuera, un presidente que sale con una reforma fiscal, la presenta, se planta con una idea muy clara de hacer la reforma fiscal y ahora sale a pedirla de vuelta? ¿Qué impresiones genera esto en este momento del año? Yo creo que se resume en una palabra, que es improvisación. Es una improvisación técnica y es una improvisación política, las dos. Creo que no voy a hablar de la improvisación técnica porque ha habido tantas críticas aquí que ha unido a la izquierda, a la derecha y al centro en contra de esto, entonces eso está muy claro. La improvisación política, por cierto, también creo que está clara, pero ahí yo estuve aquí en un programa de Canal Antigua hace algunos días con uno de los diputados, y él comentaba que no se les había presentado nada específico antes, el día anterior a la presentación del decreto, ¿no? Entonces, para mí, eso es fundamental, tiene que haber algún proceso de consulta previa, con los diputados en particular. Yo no digo que haya que entrar a todo un diálogo y negociación con el CACIF, yo creo que ese es otro tema, ¿no? Puede haber consultas, intercambio de información con distintos actores, pero con los diputados en particular me parece que sí merecía una preparación, una estrategia política más sofisticada, en fin, y esto, como dice usted, hay una serie de cambios, porque además este paquete venía con IVA. Sí. Este sí venía con IVA, y en un momento lo quita el presidente, ¿verdad? No sabemos ahí cuál fue la relación con el ministro, si lo hizo de común acuerdo, si se le ocurrió al presidente, en fin, y ahora de nuevo uno tiene un poco esa impresión hasta qué punto había un acuerdo ahí. Entonces me parece que sí es un mal precedente, y luego tiene un costo político para el propio presidente y para el ministro también, ¿verdad? Capital político no es algo que se acumula fácilmente, y al contrario se deprecia muy fácilmente. Y entonces uno de los comentarios que se ha escuchado es que aquí se está sacrificando la posibilidad de hacer una buena reforma fiscal más integral por querer sacar algo rápido, mal estructurado, muy centrado solo en algunos aspectos muy polémicos. Miguel, ¿cómo lo ves tú en términos de impacto? ¿Qué tanto puede realmente afectar la imagen del gobierno y del propio presidente Morales? Creo que muchísimo. En primer lugar, creo que cualquier análisis de factibilidad política que hubieran hecho previamente les hubiera demostrado al gobierno que las condiciones eran poco favorables para poder llevar adelante una iniciativa de este tipo, y hubiesen preparado, creo, las estrategias adecuadas para poderlo, si realmente era el deseo de llevarlo adelante, pues de tratar de lograr cierto consenso. Yo creo que el fallo inicial es ese, no haber medido digamos, la oposición que se iba a dar, la respuesta de diversos sectores, y especialmente creo que sigue sin entenderse un aspecto que, si bien, digamos, se remarca mucho el hecho de la baja carga tributaria, pero hay que entender que la lógica del ciudadano común y corriente no va por ese lado, va por el lado de la transparencia en el uso de los recursos. Eso es lo que al ciudadano común y corriente le interesa. Es, bueno, quieren más dinero, pero ¿a cambio de qué? ¿Cuáles son las condiciones que me van a garantizar el buen uso? En la medida en que no se le dé respuesta sensata a este planteamiento ciudadano, cualquier propuesta que vaya en este tema creo que va a encontrar muchísimas dificultades. Y como en este caso la improvisación y la falta de preparación fue escandalosa para un gobierno que tiene muy poco. ¿Qué toma la decisión de retirarla? Porque se puede olfatear en el ambiente las dudas de quien dicen, ajá, el CACIF fue el que presionó. ¿Tú piensas que puede ser tan así, que el CACIF hoy en día tenga tanto poder como para lograr que finalmente el presidente retire esa propuesta? Ya de antemano no había él dado mayores luces de qué iba a pasar con el diálogo nacional al cual ellos habían invitado. No, más bien debemos recordar, en la primera etapa de la discusión de la reforma, el CACIF salió muy mal parado cuando el sector político le dice no a su planteamiento de hacer un proceso de discusión. A la larga, con esta situación, ahora es el CACIF el que se restituye en cuanto a capacidad de poder influenciar las decisiones. Pero yo creo que esto se debió más a un cambio en la correlación de fuerzas al interior del Congreso de la República. Era obvio que al inicio pues había un cierto nivel de acuerdo y que había logrado, creo, la bancada del FCN con el resto de bancadas.
En la medida en que los días fueron avanzando, las críticas fueron mayores, mayor cantidad de bancadas se fueron retirando. Yo creo que lo último que hicieron, la sumatoria última que hicieron es que tenían solo los votos quizás de la propia bancada de gobierno, no más. Sí, sobre ese tema. Sí, digamos, totalmente de acuerdo en el sentido de que no hubo una evaluación inicial de la correlación de fuerzas. Para comenzar, hay una situación muy objetiva, que es que el partido oficial está en minoría, no tiene y no tiene una alianza asegurada tampoco. Había el rumor aquí de que tal vez se llegaba a 70, pero ni siquiera se conocía bien el contenido de la propuesta. Pero luego está el tema todavía más grave, que incluso dentro del partido oficial había desacuerdos. Entonces yo creo que eso en los últimos días también pesó mucho en la decisión del presidente. Bueno, y por ahí quisiera hacer una pregunta adicional. Digamos, subir impuestos a cualquier gobierno le cuesta mucho trabajo, porque es un desgaste político bastante fuerte, ¿no? La gran pregunta sería, a partir de este momento, ¿tendrá liderazgo el Ejecutivo para llevar la iniciativa, llevar las riendas de una futura reforma tributaria en el Congreso de la República? ¿O creen ustedes que el rol que van a jugar las bancadas de oposición, por ejemplo, UNE y otras bancadas bisagra, va a ser el de subirse a la propuesta del Ejecutivo? ¿O será que la cosa va a cambiar y el Congreso va a comenzar a poner sus propias condiciones y su propia reforma tributaria? Tomando en cuenta el costo político de una reforma tributaria, yo veo difícil que los diputados se lancen con una iniciativa, ¿verdad? Porque si hay algo que yo creo que todos estamos de acuerdo es que esto tiene un costo, es impopular, sí, por lo que decías, ¿no? Y la gente está pensando más en el tema de transparencia, en el buen uso de los recursos, en fin, no en el tema de aumentar impuestos. Y a nadie le gusta pagar impuestos. Entonces, yo creo que el tema muere para lo que resta del año, ¿no? Y evidentemente el impacto que pudiera haber tenido en el presupuesto del próximo año. En las condiciones actuales creo que ni el gobierno realmente si evalúa bien la situación podrá plantear una propuesta que crea que es viable. Y segundo, los grupos políticos creo que no restituirán el apoyo que pudieron haber dado un inicio antes del próximo año. Yo creo que mucho dependerá también ahora, digamos, de lo que empieza a ser más importante en la agenda del Congreso, que es la elección de su propia junta directiva. Eso creo que a lo cual se abocarán con interés los diputados, y un tema como la reforma tributaria, que es tan complicado, tendrá que esperar al próximo año, ¿no? Y habrá incluso el próximo año, es la pregunta también, si logrará realmente hacerse una buena propuesta tributaria y fiscal. Yo creo que depende mucho de la estrategia política. Yo no creo que ahí habría que un poco salirse de lo tradicional y no pensar necesariamente en grandes paquetes. De repente se puede pensar en pequeños componentes graduales, ¿no? Mejorar un impuesto que funcione un poco mejor, uno por aquí, otro por allá, acompañado de una mejora en el destino de ese impuesto, por ejemplo. Yo creo que una estrategia más ad hoc, más pragmática, con consulta previa con los diputados, porque entiendo que algunos de los diputados no del partido oficial sí estaban dispuestos a pasar una parte de la propuesta, ¿no? Entonces no es que haya una oposición así a ultranza en contra y un interés en traerse abajo el gobierno, creo que eso no está. Entonces, de repente, la búsqueda de espacios, una búsqueda así de algunas iniciativas podría creo que no descalificar. Lo más sensato sería, en esa misma línea, plantear algún tipo de reformas, por ejemplo, al IVA, al ISR, que son aspectos mucho más, digamos, impactantes en términos de los ciudadanos y de las empresas en este momento, ¿no? Abocarse al tema, por ejemplo, del cemento y algunas otras cuestiones son realmente impopulares y tienen ya un costo. Yo creo que en algunos lugares del país yo he visto que ya los precios de algunos productos a los cuales se preveía que iban a subir algún tipo de incremento, ya ese incremento de precios ya se dio. Entonces yo creo que tendrá que ser una cosa muy parcial, muy focalizada, y algo que les garantice realmente algún tipo de mejora en la recaudación. De lo contrario, es un costo absolutamente Yo veo ahí ansioso a Edgar por hacer otra pregunta, pero la haces al volver del corte. Vamos a irnos a unos mensajes. Al volver leemos sus comentarios en redes y Edgar Ortiz tiene otra pregunta interesante para nuestros invitados. Quédese con nosotros.